Buenos días, grado séptimo. Para la clase de geometría del día de hoy vamos a ver cuadriláteros. En la clase pasada vimos lo que fue polígonos, ¿cierto? El concepto de polígonos. Y ese tema de la clase pasada va muy arraigado con el que vamos a ver el día de hoy. ¿Listos? El día de hoy vamos a empezar a ver las clases de polígonos, que entre ellos están triángulos. Nosotros ya habíamos visto triángulos clases anteriores del periodo pasado. Y hoy vamos a ver cuadriláteros. Entonces, como propósito para hoy, 4 de junio del 2020, tenemos identificar el concepto de cuadrilátero, su construcción y los tipos de cuadriláteros que existen dentro de la geometría. Entonces, como primera medida vamos a ver qué es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono, como su nombre lo indica, de 4 lados. ¿Listos? Recordemos, vamos a retomar de nuevo cuáles son los lados de un polígono. Los lados de un polígono son la unión de dos puntos a lo largo de un plano, ¿cierto? Acá en este caso, nuestro polígono tiene 4 lados. ¿Cuáles son esos 4 lados? Son los lados FG, ¿cierto? GH, HI, E, I y F. ¿Listos? Entonces, cumple con la condición de que un cuadrilátero, perdón, es un polígono de 4 lados, ¿cierto? 4 vértices. Recordemos que son los vértices. Los vértices son las intersecciones que hay entre dos segmentos de línea. En este caso, acá tenemos un vértice, que es el vértice G, un vértice, que es el vértice H, y un vértice, que es el vértice I, y por último, un vértice, que es el vértice F. Tenemos 4 vértices, cumple con la segunda condición, ¿cierto? Y tiene 4 ángulos interiores. En este caso, voy a colocarlo acá con marcador. Tenemos 4 lados, perdón, 4 ángulos, ¿cierto? Que no conocemos su medida, pero podemos identificar que tiene 4 ángulos. Entonces, nuestro polígono cumple con la condición de que es un cuadrilátero. Ahora vamos a ver las propiedades de los cuadriláteros. La primera propiedad, ¿cuál es? La primera propiedad es que tiene lados opuestos, ¿listos? ¿Cuáles son los lados opuestos de un cuadrilátero? Son aquellos que no tienen ningún vértice en común. En nuestro ejemplo tenemos lados opuestos, el segmento de línea FG y HI. Entonces, según nuestro segmento de línea, voy a borrar acá un momento, permítanme. ¿Listos? Tenemos el segmento de línea FG, que en nuestro ejemplo es el siguiente. El segmento de línea FG, ¿cierto? Nos dice que es opuesto al segmento de línea HI. En este caso HI es este. ¿Listos? Cumple con la condición de que son segmentos de línea opuestos, ¿cierto? Ahora, una segunda propiedad es que tiene lados consecutivos. Los lados consecutivos son los que tienen un vértice en común. En nuestro ejemplo tenemos el segmento de línea FG y GH. Entonces vamos a ver. Tiene lados consecutivos que son FG, ¿cierto? Y GH. Son consecutivos, ¿cierto? Acá tenemos otro lado consecutivo que sería el segmento de línea HI junto con IF. ¿Listos? Una tercera propiedad es que tienen ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Son los ángulos que no tienen ningún lado en común. En este caso, por ejemplo, los ángulos F y los ángulos H. Si podemos ver, el ángulo F es este, ¿cierto? Y el ángulo H es este. Son ángulos opuestos, ¿por qué? Porque no tienen ningún lado en común. ¿Listos? Acá también tenemos otros ángulos opuestos, que son los ángulos G y los ángulos I. Y por último, la cuarta propiedad es que tiene ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un lado en común, por ejemplo el ángulo F y el ángulo G. Vamos a ver que el ángulo F y el ángulo G tienen en común el lado con segmento de línea GF, ¿cierto? Que es este.
también podemos encontrar el ángulo F y el ángulo I son consecutivos porque tienen el segmento de línea en común, que es el segmento de línea FI. Tenemos el ángulo H y el ángulo I son ángulos consecutivos porque tienen en común el lado con segmento de línea HI. Y por último tenemos el ángulo G y el ángulo H son consecutivos porque tienen en común el segmento de línea o el lado GH. ¿Listos? Esas son las 4 propiedades de los cuadriláteros. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a los ángulos, todo cuadrilátero cumple con la condición de que la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Listos? No se les olvide esa propiedad. Y como segunda propiedad que hay que tener en cuenta es su clasificación. En este caso vamos a ver solo cuadriláteros convexos. ¿Listos? Recuerden que un polígono convexo es aquel polígono que los ángulos interiores no son mayores a 180 grados. ¿Listos? En este caso los cuadriláteros convexos se clasifican de acuerdo con el paralelismo de los lados opuestos. Vamos a ver esa clasificación a continuación. Entonces, como primera medida, nosotros en la geometría contamos con, dentro de los cuadriláteros, una clasificación, los cuales están los paralelogramos, los trapezoides. ¿Listos? El día de hoy vamos a ver los paralelogramos. Entonces, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo son cuadriláteros, es decir, tiene 4 ángulos, 4 lados y 4 vértices, ¿cierto? Que tienen paralelos sus dos pares de lados opuestos. ¿Qué quiere decir que son paralelos? Dos líneas o dos segmentos de línea son paralelos siempre y cuando en ningún momento estas dos líneas tengan una intersección en común. ¿Listos? Entonces podemos darnos cuenta que en las 4 figuras que tenemos en la diapositiva, los lados opuestos en ningún momento se encuentran, ¿cierto? Eso quiere decir que son paralelos. Por eso el nombre de paralelogramo. ¿Listos? Entre los paralelogramos tenemos 4 clasificaciones, las cuales son el rectángulo. El rectángulo tiene como propiedad que sus 4 ángulos son ángulos rectos. Recordemos que ángulos rectos son ángulos que tienen exactamente 90 grados. Acá podemos ver que en nuestro ejemplo el rectángulo tiene 4 ángulos rectos. ¿Listos? Otra de las propiedades es que 2 de sus lados tienen la misma longitud y los otros 2 lados tienen la misma longitud. ¿Listos? El segundo clasificación de los paralelogramos tenemos los cuadrados. ¿Listos? Los cuadrados cumplen con la misma condición de los rectángulos, ¿cierto? Los ángulos interiores todos miden 90 grados. Sin embargo, en este paralelogramo tiene la propiedad de que todos sus lados tienen exactamente la misma medida. ¿Listos? Un tercer paralelogramo es el rombo. En el caso del rombo, este tiene la propiedad de que posee 4 lados de igual medida. Sin embargo, los ángulos consecutivos son de igual medida. ¿Listos? ¿Qué quiere decir que los ángulos consecutivos no son de igual medida? Perdónenme acá no son de igual medida. ¿Listos? Entonces, este ángulo no tiene la misma medida que este. ¿Listos? Sin embargo, recordemos que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Listos? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, los rombos tienen la propiedad de que todos sus lados tienen igual medida, pero sus ángulos consecutivos, es decir, el ángulo que con los que comparten lado, no tienen la misma medida del ángulo. ¿Listos? Y por último, tenemos los romboides. Los romboides tienen los lados y los ángulos consecutivos de diferente medida. ¿Listos? En este caso, al igual que en el rombo, los ángulos consecutivos, es decir, los que comparten un lado en común, no son de la misma medida. ¿Listos? Al igual que sus lados. Por ejemplo, este lado es más corto que este es más largo que este y este lado es más corto que este. ¿Listos?
Esos son los 4 paralelogramos que podemos encontrar dentro de la geometría. Ahora bien, vamos a ver las propiedades, de los paralelogramos. Entonces, los paralelogramos tienen 5 propiedades especiales. ¿Listos? Para ustedes verificar que un paralelogramo está correctamente construido, deben tener en cuenta las siguientes propiedades. La primera propiedad es que los lados opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruencia? Que tienen la misma medida. Acá en nuestro ejemplo de nuestro romboide que tenemos, podemos observar que los ángulos opuestos, es decir, el ángulo Q, ¿cierto? Y el ángulo S tienen la misma medida, ambos tienen 35 grados. ¿Listos? Al igual que el ángulo R y el ángulo T, ambos cuentan con 115 grados. Entonces esa es la primera propiedad para verificar que un paralelogramo está correctamente diseñado. ¿Listos? Que los ángulos opuestos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. ¿Listos? Otra de las propiedades es que los ángulos opuestos son congruentes, perdón. En este caso tenemos que el ángulo Q, este es el símbolo de congruencia, ¿vale? El ángulo Q es congruente al S, como habíamos dicho, el ángulo Q es congruente al S, y el ángulo R es congruente al T. El ángulo T es congruente al R. ¿Listos? Una tercera propiedad es que los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Qué quiere decir un ángulo suplementario? Que la suma de sus ángulos siempre nos va a dar 180 grados. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Listos? Continuando, acá hice un pequeño ajuste y vamos en la tercera propiedad, ¿cierto? Que los pares de ángulos consecutivos, recordemos que un ángulo consecutivo es el ángulo que comparte el mismo lado junto con el otro ángulo. ¿Listos? Entonces en este caso podemos observar, por ejemplo, que el lado Q y R comparten comparten el ángulo R y el ángulo Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. Como les venía diciendo, los ángulos suplementarios son aquellos que miden exactamente 180 grados al sumar ambos ángulos. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en el cuadrilátero, recordemos que siempre nombramos cuadrilátero uniendo cada uno de esos puntos, en este caso el cuadrilátero Q, R, S, T, ¿cierto? Es igual a la medida del ángulo Q, la medida del ángulo Q es 45, más la medida del ángulo R, la medida del ángulo R es 115, si nosotros sumamos 115 más 45, nos va a dar, permítanme, entonces como les venía diciendo, tenemos el siguiente ejercicio. Los pares de ángulos consecutivos, que son el ángulo en este caso Q y R, ¿cierto? La suma de sus ángulos nos va a dar como resultado un ángulo suplementario. Si sumamos 145 más 35 nos va a dar 180, ¿cierto? Al sumar la medida del ángulo Q con la medida del ángulo R. Al igual, si sumamos la medida del ángulo Q con la medida del ángulo T, 45 más 135 nos da 180. Si sumamos la medida del ángulo S con la medida del ángulo T, 135 más 45 nos va a dar 180. Y en cada uno de los lados, al sumar los ángulos consecutivos, nos va a dar como resultado 180 grados, ¿cierto? Recordemos la propiedad que vimos al inicio del video, que nos decía que un paralelogramo, la suma interna de sus lados, de sus ángulos interiores, perdón, es igual a 180. A 360, perdón. Si nosotros sumamos 45 más 135 nos da 180, ¿cierto? Y 135 más 45 nos da 180. Al sumar 180 más 180 nos va a dar 360. Es decir, que se cumple la condición. ¿Listos? ¿Cuál es la cuarta propiedad? La cuarta propiedad nos dice que cada diagonal
se puede descomponer en dos triángulos congruentes. ¿Esto qué quiere decir? Acá yo tracé una pequeña línea de color rosado, esta línea, ¿verdad? Y al trazar esa línea se me forma el triángulo, en este caso se me forma el triángulo QTS, ¿cierto? Y el triángulo QRS. Si nos damos cuenta, el triángulo QTS y el triángulo QRS son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma medida. ¿Listos? Esa es otra de las propiedades. Si nosotros llegásemos a trazar una línea del punto Q al punto T, tenemos el triángulo RST, ¿cierto? Y tenemos el triángulo RQT. También nos damos cuenta que son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma medida. ¿Listos? Entonces se cumple en ambos ejemplos. Y la última propiedad, ¿cuál es? La última propiedad es que las diagonales se intersecan en puntos medios. ¿Listos? Ya tracé yo esta diagonal, ¿cierto? Ahora voy a trazar una segunda diagonal. Podemos darnos cuenta que ambas diagonales se intersecan en un punto medio. ¿Listos? Que es ese punto. Ahora vamos a ver cómo se construye un paralelogramo. ¿Listos? Entonces el primer paso, voy a explicarles los pasos, ustedes los van a copiar en su cuaderno y a continuación vamos a ver un video al respecto. Entonces el primer paso es trazar un segmento con la medida del lado AB. ¿Listos? El segundo paso es, con el transportador vamos a marcar el ángulo A con AB como lado. ¿Listos? El tercer paso es, con el compás se toma la medida del lado AD y se traza un arco con centro en A y luego se traza el segmento AD. El cuarto paso es, con el compás se toma la medida del segmento AB y se traza un arco con centro en D. El quinto paso es, con el compás se toma la medida del segmento AD y se traza un arco con centro en B. Y por último, el sexto paso es trazar un segmento desde el punto de intersección de los arcos hasta los extremos de los segmentos. ¿Listos? Entonces vamos a ver su construcción. No siendo más, los dejo con la actividad del día de hoy y va a ser muy similar al ejemplo que vimos anteriormente. ¿Listos? Y nos vemos para nuestra próxima clase de geometría. Muchas gracias. Chao.